Hemos tenido la visión de un relacionista público como Aldo, con una cantidad de experiencia desde la mirada institucional, y la verdad que me ha dejado un poco acongojada la visión de los medios. Por eso me parece muy oportuno escuchar ahora a Agustín, que es licenciado en Comunicación Social, y que nos va a hablar justamente desde la responsabilidad de los medios, y nada menos que de las plataformas digitales de Canal 13, desde Artear, ¿no? Agustín trabaja desde 2013 como gerente de plataformas para el 13 TV y Fashion TV Latina. Justamente son medios que desarrollan web, aplicaciones y además canales de redes sociales y contenidos para distribuir en la multiplataforma. Entonces vamos a tener ahora la mirada esta de los medios. Es también profesor de periodismo digital en la Universidad Austral, donde se recibió de licenciado en Comunicación Social. Hizo un MBA en el Instituto de Empresa de Madrid. En Madrid vivió y trabajó más de 12 años. Fue Managing Director de A4 Bandas Media. También fue fundador de fue un emprendedor de una empresa de medios. Fue subdirector del periódico 20 Minutos y responsable de Yahoo Search and Answers, y Product Manager de Terra Networks, y también trabajó como editor en Wired y en Terra Networks. Por lo tanto, me parece que tenemos también aquí la mirada de todas las medios de social media, de la estrategia digital, de medios digitales y también de publicidad online. Interesantísimo, entonces, escucharte también, Agustín. Adelante y bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué es lo que tiene que tener un medio de comunicación de masas para hacer las cosas bien en el segmento online? O mejor dicho, ¿qué es lo que los medios creen que tienen que hacer, ¿no? Y en función de eso actuar para triunfar en el mundo online, entendiendo triunfar como la capacidad para gestionar contenidos de calidad que agreguen valor a los individuos de la sociedad, la habilidad para distribuir esos contenidos en tiempo y forma a la audiencia adecuada, y la habilidad para monetizar esos contenidos, ya sea mediante pagos o mediante publicidad, que le permita realimentar la rueda. ¿Cómo trabajar en un mundo online en el que ya ser transmedia no es una buena idea o un concepto de marketing? No es una virtud, sino es una necesidad. Yo soy Agustín Damper, gracias Marcela por la presentación, y voy a tratar en los próximos 20 minutos, media hora, de contarles, de transmitirles, ojalá que con claridad y compasión, un poco a lo que nos dedicamos el equipo de Digital del 3 y algunos pensamientos también incluso a título individual. Pensemos en compañías de medios tradicionales, puede ser un canal de televisión o un periódico, otro medio que, por ejemplo, en el caso del 13, hace 50 años que más o menos hace lo mismo, con distintas evoluciones, pero básicamente el negocio, que lo hace bien, con éxito, consiste en comprar, producir, coproducir, gestionar contenidos, empaquetarlos, distribuirlos y monetizarlos, ¿sí? Hasta ahora el juego era ese, ¿sí? Y era un juego bastante lineal. El tema es que en los últimos 5 años el ecosistema de medios, ¿sí?, en el mundo cambió de forma radical. Cambió más en los últimos 5 años que en los últimos 50. Y esto, con este tipo de frases tan rimbombantes, a veces nos hace perder la noción del verdadero impacto del cambio. De todas las cosas que cambiaron, hay 5 que considero que son claves. El primero es que los medios definitivamente perdimos el control de la distribución. El control de la distribución de contenidos ya no está en nuestras manos. Antes, la logística de distribución era una maquinaria compleja, pero que cuando uno la controlaba tenía una parte súper importante del negocio controlado, ¿sí? Vos tenías toda una logística para distribuir tus ejemplares, o tenías la inversión necesaria para hacer las antenas para distribuir, o en algunos casos incluso hasta tenías una licencia, o sea, tenías como una limitación ahí, una barrera de entrada para otros. Eso se terminó, y además los medios ya no somos más el primer punto de contacto con la audiencia,
¿sí? No sé cuántos de ustedes cuando se levantan o cuando van a tener su dieta diaria de consumo de medios, lo que hacen es ir medio por medio, ¿sí? O lo que hacen es recurrir, por ejemplo, a una red social como Twitter o alguna otra y a partir de ahí que sea el disparador para consumir los contenidos. Esto es un cambio bastante drástico porque si fuera una sola red, una sola plataforma sería más sencillo, pero el principal problema es la fragmentación que tenemos, ¿sí? Los medios que afrontar para llegar a las audiencias que consideramos adecuadas. Una buena en el cambio radical de... Las horas también son buenas, pero la tercera es la mejor, que los costos y los tiempos de producción bajan drásticamente, ¿sí? Entonces, esto no quiere decir que se acaben los grandes contenidos, los grandes tanques, ¿no? Lo podemos ver en Netflix, pero sí que es mucho más fácil realizar acciones de prueba y error, ¿sí? Sobre contenidos y sobre formatos nuevos, ¿sí? A la hora de trabajar con las audiencias. Esto obviamente lo que provoca es que haya una explosión de creadores de contenidos, ¿sí? Que puedan tener el hardware mucho más accesible y canales de distribución donde poder probar, y que la web, que parecía hace 10 años que venía a revolucionar todo y que teníamos que tener una web muy poderosa y muy preparada tecnológicamente y trabajar para la web, digamos, bueno, vamos a pasar del papel a la web, vamos a pasar de la tele a la web, ahora es una herramienta más. ¿Sí? Es importante, por supuesto, pero es una herramienta más. Nos gusta porque es una herramienta en la que tenemos bastante control, ¿sí? Pero no es donde están ahora los usuarios. ¿Saben qué? En general, como media de la industria, sin casos concretos, la primer fuente de derivación de lectores a los medios online son las redes sociales, ¿sí? La gente que llega directamente escribiendo la URL, digamos, el nombre del sitio, es la minoría. Entonces, antes el esquema era así: producción profesional, distribución, TV, audiencias. Esto no quiere decir que sea sencillo, ni mucho menos, ¿sí? Que no haya tenido evolución, pero sí que las industrias en general, con el paso de los tiempos, tenían estos mecanismos aceitados, ¿sí? Sobrevivían quienes los hacían mejor, pero el mecanismo estaba claro. El tema es cuando la foto se empieza a desdibujar. Y nos pasan cosas como, por ejemplo, que el contenido profesional se empieza a mezclar con el amateur, ¿sí? Y está todo definitivamente, aunque no nos guste, como medios, competimos en la atención, por ejemplo, en el feed de Facebook con los gatitos, los perritos, los bautismos. Competimos con eso, ¿sí? Facebook, que es la principal fuente de derivación de audiencia para los sitios, a la hora de decidir qué contenidos nos muestra, nos pone en la balanza con contenido generado por cualquiera. Después hay una instancia nueva que es la instancia de curación, que básicamente es cómo nos llegan los contenidos. Los contenidos nos llegan porque la gente que seguimos en Twitter o en redes lo comparte, ¿sí? Lo retuitea, lo comenta. Llegamos por eso, porque los contenidos lo curan usuarios como nosotros, personas como nosotros. Además tenemos la casuística de que los contenidos tienen que ser multidispositivos, que no sabemos dónde se van a consumir, ¿sí? Aunque sabemos que evidentemente la mayoría es mobile, y recién después llegamos a la audiencia. Y tenemos un montón de plataformas y dispositivos que la gente consume como intermediarios para llegar a nuestros contenidos. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta fragmentación? Una fragmentación del otro lado. Es que hay una sensación, somos la primera generación que tenemos, yo estoy un poco más grande, pero que tenemos la sensación de que la oferta de contenidos es infinita, ¿sí? O sea, que prácticamente cualquier cosa que querramos consumir a nivel de entretenimiento o a nivel de noticias, estoy hablando de incluso perspectivas diferentes sobre los contenidos, la podemos conseguir. Solo es cuestión de saber buscarlos. Y además sabemos que todas las cosas importantes y relevantes damos por sentados que nos van a llegar igual, que es imposible que pase algo, ¿sí? Algún hecho
importante y que nosotros no nos enteremos, que no vengan hacia nosotros, ¿sí? Eso sucede porque hay las plataformas tecnológicas, ¿sí? Estas redes sociales y las que van a venir cada vez son más eficientes, ¿sí? Y nos ayudan a la toma de decisiones y hacen como de gatekeeper sobre los contenidos que tenemos que consumir, ¿sí? Antes era el editor de un diario, ¿sí? El que armaba la portada y decía de todo lo que pasó en el mundo, esto es lo importante, ¿sí? Te lo damos para que lo consumas. Ahora son algoritmos, son máquinas, lo que nos dice de todo lo que pasó en el mundo y de todo lo que pasó en la gente que te rodea, de tus contactos, esto es lo importante. Y en términos generales, y en eso se basa su éxito, aciertan, ¿no? Por lo menos digamos que hacen un trabajo bastante digno. Es difícil a nivel de noticias o a nivel de temas personales que uno no se entere si un amigo, un contacto de Facebook tuvo un hijo, por ejemplo, o se le murió el perro o alguna cosa. Y además estos medios, estas plataformas, ¿sí? Estas plataformas de intermediación que nos obligan a hacer transmedias, concentran una gran cantidad de audiencia. Estas plataformas, ¿sí? Estoy hablando de las redes, estoy hablando de Twitter, de Facebook, de Instagram, funcionan en la medida y muy básicamente, ¿sí? En la que logran el efecto en red. Que, de nuevo, muy básicamente lo que quiere decir es que una aplicación de citas, ¿sí? De matchmaking o Tinder funciona mejor si hay 10.000 chicas y 10.000 chicos que si hay 100, ¿no? Las ofertas son mayores. Esto empieza a aplicarse, todas estas teorías empiezan a aplicarse para el mundo de los medios. Entonces, las plataformas, ¿sí? De intermediación funcionan de forma disruptiva, ¿no? Se dice que la compañía de taxis más grande del mundo no tiene autos, por ejemplo. La empresa hace referencia a Uber o a estas, ¿no? Taxis entre comillas, digamos, pero lo importante es que se entienda el concepto. La empresa hotelera más grande no tiene edificios, que es Airbnb, donde se hacen la mayor cantidad de reservas de alojamientos en distintas ciudades. Además tiene una escala global, tienen distintas cosas. El sistema de comunicación telefónica más grande carece de infraestructura y la buena o la mala noticia, aunque nos cueste a veces digerirlo, es que los medios de comunicación más grandes no están teniendo periodistas, ¿sí? Porque su trabajo es de intermediación y de selección. Y son capacidades que nosotros digo, los medios teníamos originalmente y que perdimos. Entonces, ¿cómo funciona el efecto en red? Para que se entienda en Uber, acá podemos entrar por cualquier lado, ¿sí? al cuadro, o sea, menores precios, ¿no? Menores precios en las tarifas genera una mayor demanda, ¿sí? Una mayor demanda por parte de los usuarios genera más conductores. Más conductores genera que la plataforma puede ofrecer mayor cobertura geográfica. Mayor cobertura geográfica, menos tiempo de espera, menos tiempos de inactividad para el conductor, ¿sí? Es como un círculo virtuoso. ¿Qué pasa con las plataformas de intermediación de contenidos? Bueno, pasa algo similar. Si entramos a mayor segmentación, o sea, mayor habilidad del algoritmo para ofrecernos contenidos que nos interesen, va a generar más usuarios. Al haber más usuarios, vamos a tener más creadores de contenidos. Al tener más creadores de contenidos, obviamente vamos a tener más contenidos. Al tener más contenidos, tenemos más posibilidad de tener más engagement. Si generamos todo esto, vamos a generar más anunciantes. Con eso vamos a poder mejorar el producto y tener más segmentación. Entonces es como el desafío básico de los medios es desarrollar estas audiencias, ¿sí? Entonces, cómo trabajar, cómo organizarse, ¿sí? Cómo agarrar los formatos que ya tenemos, que venimos arrastrando como herencia en un mundo que nos obliga a estar presentes, ¿sí? en las diferentes plataformas. Esto, obviamente, no es un fenómeno que le pasa a todos los medios del mundo, son discusiones que se tienen en todos los medios del mundo. Hay algunas diferencias en cuanto a cómo se atacan a nivel de recursos, digamos, ¿no? Hay medios que tienen, por ejemplo, sobre todo en Estados Unidos, por ejemplo, tienen mucho más recursos, mucho más dinero, digamos, para poder atravesar esta transición. Entonces, este es un cuadro que muestra en aquel eje los distintos medios. Está Vice, Vox, CNN, el Huffington Post, ¿sí? Hay medios nativos digitales y medios que vienen con una herencia
de otro soporte, que también es una discusión que se está dando mucho. Para triunfar en digital es mejor no tener lastre, ser un medio nativo digital, o al revés, o es mejor tener el oficio, digamos, las cosas básicas bien aceitadas. ¿Quiénes son los que van a sobrevivir? Entonces, esos son los medios, y por otro lado son todos medios de Estados Unidos, comerciales de Estados Unidos, y por otro lado ya son todas las plataformas en las que publican. Entonces, esto es nuevo, ¿sí? No tiene más de 5 años y obliga a que todos esos medios, para que puedan competir, tengan que organizarse de modo diferente, producir de modo diferente y monetizar de modo diferente. Esto quiere decir que hay un equipo de gente para publicar en Apple News, que nosotros no tenemos penetración de iPhone, digamos. Apple Watch, Facebook, Flipboard, Google AMP, Instagram, ¿sí? LinkedIn, varios más. Entonces, todos estos medios se ven obligados, ¿sí?, a empezar a experimentar y a empezar a trabajar para todas las plataformas. Eso para un diario como el New York Times, que hace 10 años, no hace 90, hace 10 años, solo trabajaba para un soporte, ¿sí?, es un cambio gigantesco. Esta es una muestra de los 21 publishers, pero por plataforma, lo que publican, la cantidad de piezas ad hoc que publican para estas plataformas. Ok, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos organizamos en el 13? ¿Sí? Para trabajar con todo esto. Entonces, en principio tenemos 3 ejes de trabajo en el que cada vez que tenemos un contenido, una pieza, un formato nuevo, intentamos entender a cuál de las 3 corresponde. Pueden estar dentro de los contenidos en tiempo real, puede estar dentro de la vinculación con la pantalla o puede estar dentro de los nuevos formatos, ¿sí? VOD, que son demand, que básicamente es ver los contenidos a la carta, o live, que son las transmisiones en vivo. Todo lo que hacemos, ¿sí?, cae dentro de uno de estos 3 cajones. Y las líneas de acción que tenemos con cada uno de estos contenidos son, primero, detectar, ¿sí?, los temas de conversación relevantes en redes, ¿sí? Hay muchas herramientas y muy buenas que permiten detectar qué es lo que está hablando la gente. Muchas veces hay una diferencia enorme, ¿sí? Tenemos identificados muchos casos en el que los medios están hablando de una cosa y la gente está hablando de otra. En el que los medios tiran una nota, publican una nota en alguna parte, alguien la toma y ese contenido funciona totalmente por afuera del circuito tradicional. Ni siquiera se publica en su fanpage de Facebook o ni siquiera se tira en Twitter. Eso, ni hablar de cuando los medios publican algo y la interpretación de los usuarios, ¿sí?, la forma, el significado que le dan es totalmente diferente a lo que se quiere. Eso pasa mucho lo habrán experimentado entre Twitter y la tele, ¿no? Que a veces está pasando algo y la gente está hablando claramente desde otro nivel de lectura. Entonces es súper importante estar ahí escuchando qué es lo que sucede. Se puede, ahora mismo hay herramientas que permiten hacer detección temprana de temas que van a funcionar, ¿sí? Hay un monitoreo, hay varias, una se llama Spike, por si a uno le interesa, que por ejemplo apenas un medio publica una nota, con las primeras reacciones de la gente es posible saber si ese contenido se va o tiene tendencia a viralizarse o no. Incluso cuando un contenido afloja, digamos, en el curso de vida de un contenido, cuando empieza a perder interés por parte del usuario. Todas estas son herramientas que antes no teníamos, ¿sí?, que antes no existían, que antes eran impensables y que vuelven un poco a los editores de los sitios en pilotos de avión que muchas veces les están tomando microdecisiones en el momento, ¿sí?, para guiar los contenidos hacia mayores cantidades de audiencia. Y definitivamente esos microcambios, cuando las lecturas que se hacen de estas herramientas son correctas, funcionan bien. Después, producir.
Acá lo que suele pasar es que cuando salió la web, muchos medios lo que hacían, el primer vicio fue poner el contenido del soporte tradicional en la web. Entonces los diarios volcaban el contenido a la web, los canales de televisión volcaban el contenido a la web. Después entendimos que lo que había que hacer, que la web tenía una narrativa propia. Ahora, con las redes sociales, algunos están pasando por el mismo vicio, que es básicamente poner los contenidos de la web en las redes sociales, cuando claramente es una narrativa diferente. No solo son audiencias particulares o con matices según la red, sino que la narrativa es diferente, ¿sí? Nosotros lo que hacemos cuando experimentamos con los contenidos es que nos damos cuenta que hay contenidos que funcionan en determinados lugares y contenidos que no. Y básicamente es por la narrativa. Encontrar esa narrativa es un proceso de experimentación y de prueba y error, digamos. Bueno, distribuir de forma adecuada. Si nosotros la gente de YouTube tiene un chiste que dice que básicamente cuál es la mejor forma de esconder un video cuando uno hace un video, que es subirlo a YouTube. Básicamente porque si no tomas ninguna acción, no lo ve nadie. Cuando uno publica algo, ¿sí?, el proceso, ¿sí?, de la generación del contenido, estoy hablando a nivel de gestión, recién empieza. No hay contenidos si no lo llevamos a la gente, y el proceso de distribución es súper importante. Entonces, y además, de nuevo, como ocurre con la narrativa, el proceso de distribución es muy particular de cada una de las redes, ¿sí? No es lo mismo distribuir en Twitter que distribuir en Facebook, por ejemplo. Una tiene un timeline básicamente temporal, ¿sí?, y el otro básicamente necesita tener aceptación durante los primeros minutos por parte de los usuarios para que le otorgue un puntaje, un score, y en función de eso ir repartiéndoselo a más gente. Después tenemos la posibilidad, y esto también se habla mucho, pero no se hace tanto, de conversar, ¿sí? Nosotros en los productos que tenemos gente dedicada a interactuar con el usuario, funcionan muchísimo mejor. Son productos más blandos, ¿sí? Los productos de gastronomía, ahora vamos a ver algunos ejemplos, funcionan muchísimo mejor. Es algo que se agradece mucho. Y después, medir. Básicamente, trabajar con paneles de datos en las redacciones, entendiendo qué es lo que está pasando ahí afuera, en nuestro medio, en otros medios, ¿sí? Y tenerlo no solo de nuevo para la web, sino también para las redes, para cada una de las plataformas y dispositivos donde estemos publicando. Este es un ejemplo de grilla. Nosotros en el 13 tenemos una grilla con programas para la tele. Lo que trabajamos es una lista de formatos, ¿sí? Esa lista de formatos los probamos durante 3 semanas, los probamos por días, por horarios y por redes, los medimos y a partir de ahí, si se puede mejorar, si se mejoran, si no se abandonan y entra el siguiente. Para cada una de las redes tenemos una grilla de contenidos que no tienen, en muchos casos, nada que ver con lo que se publica, ¿sí? Algunos tienen, lo que decía los 3 ejes de acción, algunos tienen relación con la pantalla y otros definitivamente no. Entonces, hice algunos ejemplos de cosas que estamos haciendo, de cómo encaramos esto con los contenidos fuertes que tenemos. El ejemplo de Showmatch. Showmatch es, bueno, obviamente un programa tanque del 13. Es un formato que lleva varios años, ¿sí?, que ya existía. Además está la gente que lo lleva adelante es especialmente obsesiva con la innovación, ¿sí?, afortunadamente. Entonces teníamos el desafío de cómo encarar esto desde lo digital, ¿sí?, y desde lo transmedia. Entonces hicimos distintas cosas. No sé si la conocen o no, pero el 13 tiene una aplicación para descargar al teléfono. Cuando están los programas, para algunos programas, no para toda la programación, la aplicación funciona como una herramienta de segunda pantalla o de second screen. Esto quiere decir que en los shows, por ejemplo, en Showmatch hay un equipo, ¿sí?, un equipo que en el caso de Showmatch es de 4 personas,
trabajando para servirle al usuario en el teléfono, ¿sí? Lo que nosotros denominamos cards, que es el formato, contenido sobre las cosas que van pasando. Entonces, uno está viendo en la tele que va a bailar una pareja y te estamos mostrando en el teléfono, en tiempo real, videos, fotos de la pareja que va a bailar después, cómo se está preparando, cosas que suceden. La interacción, ¿sí? El número de gente que participa, obviamente es menor que en la tele, considerablemente menor, pero la participación es altísima. El nivel de, quiero ser cuidadoso con las palabras, pero de fanatismo, de adicción que generan una experiencia así de cara al usuario es muy, muy fuerte. Entonces tenemos por un lado la aplicación, en el que hacemos contenido de segunda pantalla. Por otro lado, la aplicación participa también en la artística, ¿sí? A partir del año pasado, que se hicieron algunas pruebas con Twitter, en que la gente vota a través de la aplicación. A través de la aplicación decide quién se va y quién se queda. Teníamos distintas, además cómo lo abordamos en el caso de las otras redes. Por ejemplo, teníamos la discusión interna de qué hacemos en Twitter, que suele ser bastante más, en el mejor de los sentidos, bastante más caótico, mucho menos controlable, y consideramos que no era oportuno meterse ahí a participar de la conversación, haciendo determinadas cosas, sino que lo mejor era que fluyera. Y lo que hicimos fue crear, que fue la primera vez que se hizo en un programa de televisión para América Latina, un emoji para que se puedan identificar los usuarios del programa. Que si pones numeral bailando 2016, otras combinaciones, básicamente sale el emoji de Showmatch. Además, tenemos gente, sí, o sea, tenemos el programa en la tele, la aplicación de segunda pantalla, el emoji en Twitter y a través de Facebook, ¿sí? De la página oficial, hay gente que está transmitiendo por Facebook Live, ¿sí? En tiempo real lo que sucede en el programa con los que terminaron de bailar. Entonces, en este caso, acababa de terminar de bailar Laurita Fernández, no sé si la conocen, y en ese momento estaba saliendo por Facebook en vivo. Entonces, la idea es que la experiencia que puedas tener si sos un consumidor del programa, vaya más allá de la tele, pero que además puedas elegir qué es lo que te conviene, qué es lo que más te divierte consumir. Sí funciona. Quedan dos parejas. Una de ellas, lamentablemente, es la primera que se va del certamen. Por un lado, María del Mar Fernando Bertona. Por el otro, Pamela Sosa Alejandro Gallego. Vos entrás a la aplicación del 13 y votás a la pareja favorita. El primer voto es gratuito. Llamás al asterisco 3013 y seguís las instrucciones. Ahí tenés todo, todo en pantalla. Además de poder, de lo que decías de la segunda pantalla, además de participar en la artística, la aplicación se ha usado para cosas básicamente que se le ocurren en el momento al conductor, a Tinelli, que decide, tiene un olfato especial y la usa para distintas cosas. También se trata de eso, de poner, nosotros como desde el área de producto, digamos, de producto digital, de poner a disposición herramientas para que la gente que va pilotando pueda tomar distintas decisiones. Siempre hay keywords, ¿sí? o palabras clave que están como de moda en la producción de contenidos. Este año, o el año pasado, una de las palabras claves o la palabra de moda era en 360 grados, ¿sí? O sea, que ya se pueden ver en Facebook o en distintos lados contenidos en 360. Nosotros hemos experimentado con eso bastante, ¿sí? Sobre todo en eventos en vivo, en los Martín Fierro o en Un Sol para los Chicos. Ahora, lo que tenemos en claro es que poner el formato por ponerlo tiene un nivel de experimentación muy bajo, ¿sí? Y que básicamente no termina de convencer. Entonces, ahí frenamos un poco, levantamos un poco el pie del acelerador y lo que estamos intentando es entender cuál sería la narrativa correcta para hacer contenidos en 360. ¿Sí? Que es algo que si alguno tiene la respuesta, le agradecería que me lo comente, porque lo estamos
probando, digamos, como varios. Hay que hacerlo, sí, pero muchas veces producimos contenidos por el hecho de subirnos a tendencias que todavía no están maduras y que depende de todos hacerlas madurar. Este es un formato que se hace también afuera, digamos, que nosotros adaptamos acá. Que básicamente es para Twitter y consiste, es uno de los formatos de la grilla, y consiste en agarrar figuras y contarles, hacerle leer sin avisarles previamente tweets en los que no los tratan del todo bien, para medir un poco sus reacciones y ver cómo se lo toman. ¿Vieron que difícil escribe los tweets como escribía Bukowski sin mayúscula después de los puntos y sin más? Y por Dios, qué pelotudo. Tiene razón. O sea, es por Bukowski y es por pelotudo. Nada que responder. No puede estar tan enamorada del pelotudo de Difite, sobre todo la voz que tiene. Es como, sí, estar enamorado del pelotudo suele pasar, es bastante común, o sea que no tenés nada que sorprender. Debería sorprenderte que el pelotudo sea yo. Mejor que Difite tiene un podcast, ahora armo uno de rap, idiota. Sí, es verdad que tengo un podcast, pero tampoco es tan difícil, es un micrófono y cualquier idiota como yo lo puede hacer, o sea que de hecho, Harfuch, bienvenido sea, podés hacer un poco también. Este es un formato que funciona bastante bien, es uno de los formatos que quedó, de hecho, en la grilla. Sí, claramente dependemos mucho de la figura. Un caso es Eddie, que lo entiende perfectamente. Y a veces, cosas que descubrimos, digamos, para compartir, es que a veces la figura lo entiende, pero sus seguidores no. Entonces, no estamos a veces en el mismo nivel de lectura y la gente cree que lo estás maltratando en vez de que estás riendo de él en vez de riéndote con él. Así que eso nos pasó, pero también nos gusta que genere mucho ruido. Otra cosa que intentamos hacer es recolectar talentos, ¿sí? Gente que lo hace muy bien y que innova con formatos, y en este caso es un formato de un chico llamado Manuel Candal, que es nosotros le pusimos el mago de las redes, y que básicamente nos funciona muy bien en Instagram y en el resto de las redes no. Esto lo relaciono con lo que decíamos de la narrativa adecuada a cada uno de los medios. No importa que lo estires, que hagas un formato más largo para web, que busques otra forma, esto funciona en Instagram. En general la frecuencia de publicación de los contenidos es súper importante, se pierde si no, ¿sí? Si uno no publica de manera intensiva, es como si uno estuviera gritando, queriendo llevar su mensaje en una cancha de fútbol y diciéndolo muy bajito. Entonces es fundamental la cantidad de contenidos que le damos de comer a las redes, ¿no? Que le damos de comer a los monstruos. Ahí vi que la universidad tiene Snapchat, lo cual está bastante bueno, digamos, o por lo menos eso parece. Nosotros con Snapchat nos pasó algo particular que básicamente no lo entendíamos. Digamos, no sé si a alguno le pasó, si a alguno lo probó, pero básicamente no sabíamos cómo era el uso que la gente le podía dar. Y además teníamos también el prejuicio de que los jóvenes no miran tele, no participan. Apenas empezamos, ¿sí? Hace un año y pico, una de las primeras decisiones que tomamos fue preguntarle a la gente a ver cómo lo usaba, digamos, a ver para qué lo usaba, o lo que nos seguían al 13, por qué nos seguían, si les interesaba o no. Porque además hay un tema con las estadísticas, que es que cada una de estas redes tiene sus propias estadísticas, ¿sí? Que además son opacas en muchos casos, ¿no? Tenemos que confiar. Hace poco hubo un escándalo bastante importante, pues una compañía que cotiza en bolsa, que se descubrió que estaba mal cómo informaba la cantidad de visualizaciones de video, ¿no? Entonces eso
para los medios que publican es como un shock porque no tenés estadísticas claras, y para los anunciantes que toman decisiones ni hablar. Entonces, muchas veces también lo creemos porque viene de quien viene, si decimos, bueno, si es esta compañía, ¿cómo nos va a fallar? Pero no tenemos visibilidad sobre eso. En el caso de Snapchat es todavía más, porque te otorga una cantidad de visualizaciones por Snap y te otorga un score, un puntaje, que bueno, nada, uno se imagina que cuanto más alto mejor, ¿no? Pero es muy difícil entender si realmente se está haciendo bien. Entonces dijimos, bueno, como no tenemos ni idea, vamos a preguntarle a la gente, sin inducir, vamos a preguntarle cómo nos ven, qué hacen, por qué están ahí. Y esto recibimos una barbaridad de respuestas, ¿sí? Y ahí empezamos a entender que Snapchat era una herramienta de conversación, ¿sí? Recibimos una infinidad de respuestas, más de 6.000 de gente, de chicos que supuestamente no miran la tele, que se habían tomado el trabajo de mandarnos mensajes. Este video es antes del verano pasado. Lo que descubrimos con esto básicamente es que, primero, uno a veces, desde la producción de contenidos, de la generación del producto, tiene un montón de prejuicios absurdos, con cosas tan nuevas que incluso esto de probar formatos y de testear cosas debería incluir testear nuestra propia visión sobre las cosas. A partir de ahí, en los que siguen la cuenta de Snapchat del 13, por ejemplo, empezamos a trabajar en formatos nuevos directamente para Snapchat. Tenemos 2 formatos en la grilla que son producidos directamente para Snapchat por fuera de lo que es la tele. Después, relacionado con la tele, empezamos hace unos años a intentar experimentar con el equipo digital de Polka, porque es uno de estos casos que consiguió liderazgo en un formato, en un soporte, y ahora tiene que hacer un montón de cosas que tiene que ir aprendiendo y tiene básicamente salir a demostrar que las hace bien. Tiene un equipo digital muy predispuesto a la experimentación y en los últimos años se han hecho distintas cosas con distinta suerte. Por mencionar solo algunas, con Mis Amigos de Siempre, no sé si se acuerdan de esa ficción, fue la primera vez que probamos una aplicación de segunda pantalla, muy ligada a los personajes también, y al fenómeno fan. Uno se la descargaba y te recibía tu personaje favorito y te contaba un poco las cosas que iban pasando, con adelantos de los capítulos, y durante la serie podías interactuar. Otro caso también con el equipo digital de Polka fue el de Guapas, con los personajes en Twitter. Ese tiene bastante más recordación, que incluso hubo un caso, Twitter hizo un caso, lo pueden buscar sobre ese ejemplo. Y el año pasado, con Esperanza Mía, lo que se hizo fue el primer spin-off con personajes de la serie para distribuir pura y exclusivamente online, y sin vinculación con la pantalla. Quiere decir que lo podías consumir incluso sin conocer la serie. Mismas locaciones, mismos actores, básicamente eran los personajes de Natalie Pérez y de Tomás Fonsi que acudían a una terapia de pareja. Hoy quise hablar con Máximo y terminamos discutiendo feo. Creo que me está engañando de nuevo. Carita triste. ¿Alguno de ustedes está casado? Porque tengo un lío tremendo con mi mujer y no sé qué hacer. Soltero.
Divorcio. Hola. Ey, ¿le llegan mis mensajes? ¿Qué pasa, che? Uf. Pensé que no. Bueno, ¿qué hago? ¿Insisto en hablar con Max? Gracias, amiga. No, sorry, me equivoqué de chat. Igual pueden dar... Bueno, acá básicamente lo distribuimos de nuevo por todas las redes. En algunas funcionó mejor y también teníamos que trabajar en consolidar los números de audiencia. Otra cosa que estamos experimentando, ¿sí?, es productos puramente digitales, con marcas nuevas que no tengan correlación ni en la tele, ¿sí?, al menos por ahora, pues se está analizando la posibilidad de que el formato salte de las redes a la tele, y cuya forma de producción y de monetización sea directamente integrada, que esté 100% integrada. Entonces aparece el tema de branded content, que básicamente es una forma nueva de monetizar, metiendo los anunciantes directamente en el contenido, aportando valor. Se lo muestro. Tremendo ver esto hasta ahora, ¿no? Pero perdonen. Bueno, básicamente eso estamos experimentando con marcas nuevas. Hay dos temas que voy a pasar rápido, que también estamos trabajando en el Transmedia, que es el tema de los bots, ¿sí? Contenidos interactuados con un robot y transmisiones en vivo, ¿sí?, por fuera de lo que es la grilla de programación. Por último, y con esto terminamos, algunos desafíos en los que creemos que hay que trabajar, que básicamente es reformular los flujos de trabajo de producción de los medios tradicionales, monetizar, ¿sí?, en un sistema multired que nos trae nuevos formatos, desarrollar una cultura de toma de decisiones con datos, esto es fundamental dentro de las reacciones, dentro de los equipos, no replicar los esquemas de la tele a digital o los esquemas del medio tradicional al digital, y por último, y no menos importante, encontrar nuevos líderes. Todos sabemos, ahora ya tenemos líderes de la transición, SWAR, son todos tipos que están triunfando en las dos áreas, pero definitivamente van a salir los nuevos Bobos Barmestre, los nuevos SWAR de digital. Es algo que empezaremos a ver en breve, y después le dedicamos tanto tiempo a esto, a lo que nos gusta, le quitamos tiempo a nuestras familias, que por último lo importante sería pasarla bien. Muchas gracias.